Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente, tener la oportunidad de platicar y tener esta serie de comentarios que podemos formular, que podemos hacer aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos en este arranque de semana, en donde pues hay mucha tela de donde cortar, hay muchos asuntos que se han puesto al alcance, pero pues seguramente uno de ellos es el tema de la seguridad y de la inseguridad. Lo que cada uno de nosotros tenemos después de haber observado este despliegue que quiso mostrar el Cártel Jalisco Nueva Generación el pasado fin de semana, cuando pues se dieron dos videos, uno el viernes, que todavía tuvimos oportunidad de comentar aquí, y el otro fue el sábado, el del sábado ya dirigido específicamente en contra del cártel Santa Rosa de Lima, en donde se sabe que el líder es el famoso Marro, y pues contra él fue dirigido este mensaje. Ya saben ustedes que existe un grupo de gente que trata de quedar bien con el presidente de la República y bueno, empezaron a señalar que se trataba de algo armado, que se trataba de algo que no era realmente el despliegue que pudiera tener este grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación y bueno, pues hoy quedó completamente confirmado que se trata de algo real, que no fue un montaje, como dijeron los propagandistas de la Cuarta Transformación. Pero de esto y de otras cosas vamos a platicar el día de hoy. Los invito para que nos acompañen. Si les gusta lo que estamos haciendo, compártanlo y vamos a ello. Fíjense que antes de entrar a este tema me gustaría, porque luego me gana el tiempo y no lo voy a comentar, me tocó vivir una situación y me acabo de enterar de otra que creo que nos habla de los nuevos tiempos que tenemos que entender y de las nuevas realidades a las que como sociedad nos tenemos que enfrentar. El día de ayer, por cuestiones de mis actividades familiares, tuve que pasar por una glorieta cerca de la Plaza Andares y mi primera sorpresa fue ver a un mariachi que estaba tocando. Mi nieto mayor se alegró y dijo, mira, un mariachi. Y resulta que pues eran, yo creo que eran unos 8 integrantes de ese mariachi, bien vestidos, tocando permanentemente ahí en la glorieta y pues con jarras pidiendo el apoyo. Esto me habla de la situación en que se encuentran pues algunos grupos de trabajo, gente que tiene que hacerse y buscarse la vida de alguna manera. Hay restaurantes que, como ustedes saben, eran los restaurantes famosos por tener música mexicana, música de mariachis, y yo lo que he visto en algunos restaurantes es que están viviendo momentos complicados los grupos de música, no solamente los mariachis, seguramente otras expresiones está ocurriendo lo mismo. Pero también me llamó la atención que hoy mis nietos fueron al circo desde el coche y me explicaba mi hijo Juan María que pues es un circo que se ve desde el coche. Y dice, mira, la verdad es que veías tú cerca de 30 personas en escena, 30 cirqueros participando y haciendo muy bien su esfuerzo, haciendo su lucha por ganarse la chuleta. Y dice, lamentablemente éramos como 6 carros. O sea, creo que todo esto nos va a ir marcando, nos va a ir advirtiendo cómo tendremos que ir en la medida de las posibilidades de cada quien apoyándonos, porque la sociedad nos está indicando que la crisis económica que se está incubando va a pegarle muy duro a unos, más fuerte a otros y va a ser desastrosa para muchos mexicanos. También en esta salida que les digo que hice, me tocó ver meseros. A pesar de que los restaurantes están abiertos, me decía mi esposa, oye, pero, no, me decía mi hijo, dice, oye, pero están abiertos los restaurantes. Decía, sí, pero han bajado el número de meseros contratados, no hay toda la apertura y están al 30 o 40% los restaurantes. Entonces hay meseros que están vendiendo que la empanada, que la ensalada en las glorietas. Y bueno, todo esto nos va reflejando una realidad que ahorita que estamos 4 meses en el encierro y que evidentemente muchas personas no han podido regresar a sus actividades normales. Bien, les voy a poner un ejemplo
de alguien que pues, no necesita tampoco grandes presentaciones como las que tiene habitualmente, pero que ha venido haciendo un trabajo bien interesante, que es Pepe Aguilar y su familia. Él ya tenía desarrollado un proyecto que se llama El Blog, y allí pues presenta sus canciones y ha estado haciendo trabajos desde Zacatecas, en donde los tomó la pandemia, y desde ahí empezó a realizar transmisiones, unas que le llamaban La Azotea, y cada semana estrenaba una canción, y así he estado, yo les llegué a comentar de alguna canción que rescató Pepe Aguilar. Bueno, pues saben que, por ejemplo, de las cosas que ha hecho es un anuncio para Liverpool, ¿sí? Es que a todo mundo le está llegando. Un artista como Pepe Aguilar tiene un equipo al cual le tiene que pagar, equipo técnico, equipo de músicos, y que, bueno, pues ni modo que rompa con todos ellos. Y yo sí, yo hace muchos años que conozco a Pepe, no somos amigos, pero llegué a tener conciencia de la responsabilidad que él tiene con su equipo de trabajo. No, no sé si le está conservando el salario a todos, pero sí les puedo decir que es alguien muy consciente de todo esto. Y es la industria del espectáculo una de las que más va a afectar. No cabe duda que para que se reanuden los espectáculos va a ser muy difícil, porque algunos yo he visto ya que se están reanudando espectáculos al aire libre, pero para que lleguen los espectáculos como los conocíamos va a pasar bastante tiempo. Les voy a platicar cómo va el proyecto de las vacunas, pero aun cuando se está avanzando en la materia, lo que les he comentado, va a tomarse varios meses para que regresemos a una supuesta normalidad. Entonces, bajo estas circunstancias, pues quise empezar con esta situación en la que todos tenemos que ser conscientes de que ahora se requiere de una hermandad diferente, de unos apoyos diferentes. ¿Por qué? Pues perdónenme que yo sea tan insistente en esta materia. Tenemos un gobierno que no ha sido capaz de buscar que la crisis económica fuera menor. Ya sabemos que no fue la pandemia la que nos trajo la crisis. El año pasado no se creció, se decreció, y había la amenaza de que, como iban las cosas, con la forma en que el gobierno se estaba desestimulando la inversión, íbamos a caer peor, íbamos a caer en 4 o 5% de la economía. Ahora, bajo esta situación, la economía nacional va a caer horriblemente, y vamos a tener situaciones de, créanmelo, créanmelo, vamos a tener de unos 10 millones de personas que van a tener que dedicarse a otra cosa, porque el desempleo, que ahorita está en 1 millón, se va a ir multiplicando de diferentes maneras. Yo, de las cosas que también he observado y que hemos comentado aquí, es: vean cómo la gran cantidad de inmuebles en renta, que son de estéticas, de gimnasios, de academias, que han tenido que ir cerrando sus puertas porque ya no aguantan, tienen que estar pagando una renta, y pues no tienen clientes, no tienen sus actividades. Por lo tanto, es estar insistiendo en este tema de la economía. Saludo con mucho gusto a todas las personas que nos están acompañando esta noche. Alicia Esther Gutiérrez López, buenas noches, dice Juan María y Comunidad. Urscam, buenas noches desde Nuevo Vallarta. Pues ya ves dónde andan nuestros chiquillos, dónde andan, ya sabes, Urs. Saludos también a Alicia Esther, ya la saludé. José Allende, Marta Cebes dice: hola, buenas noches, saludos de la familia, gracias, va de regreso. Muchos saludos. Pati Escobar, Pati Padilla, Escobar es su segundo apellido, Maru, para que tengamos el caso completo. Gabriel Verduzco, vi lo que me mandaste, Gabriel, el pasado viernes por la noche, y a ver si tengo forma de checarlo. Creo que ya me compliqué y se me pasó, pero gracias, Gabriel, por el messenger que me enviaste. Carmen Robles Gil, buenas noches, Juan María y Comunidad Pensante, ya listos para escuchar y verte, gracias. Saludos a Lourdes Barragán. Abigail Sánchez, muchas gracias. Juan Manuel Campos, Célida Pérez, también muchas gracias. Guadalupe Hernández. Anselmo, reapareciste, qué bueno que andas por aquí. Otra vez Anselmo Romero Mora, ya viste que tus Chivas ayer, según tengo entendido, las acuchillaron. Vi parte del partido y dejé de ver, y ya cuando regresé vi que ya había ganado el Cruz Azul. Vi y leí por allí que había sido un penalti muy al estilo de los que suelen regalar. Así que pues a lo mejor tú sabes más de lo que sucedió ayer en el partido que le ganó el Cruz Azul a las Chivas, tus Chivas, Anselmo.
Lucy Bustamante también muchos saludos. Lourdes Barragán, buenas noches Juan María, saludos. Lourdes, muchas gracias también porque lo que me mandaste. Lourdes me mandó una grabación de un médico que, como muchos otros médicos, se contagian y no reciben los apoyos para tener la atención que corresponde. Ya hemos visto, les he dicho, México es el líder, es el primer lugar de personal médico que ha muerto a causa del COVID-19. Primer lugar tiene México, qué deshonroso, qué ignominioso es eso. Dice, excelente inicio de semana a todos, lo mismo para ti, Lourdes. Saludos a Alicia Sevilla, también mi consuegra. Lourdes, Gloria Naveja, Rubén Leiva, muchas gracias. Saludos Leti de la Vega. Betty Miramontes anda también allá por ella está. Ella es de Puerto Vallarta, así que está. Muchas gracias. Saludos Edgar Molina. Y dice Lourdes, aquí en el puente atirantado también están los grupos de mariachi. Sí, es que están haciendo su lucha como pueden y en las que pueden ni hablar. Es la situación que nos ha tocado vivir. Veía por ahí un artículo que decía, no hay que ver el coronavirus como una guerra. Yo creo que sí. Yo creo que es una forma de guerra que nos ha tocado vivir diferente, completamente distinta a lo que han sido las guerras a través de la historia, sobre todo con enfrentamientos entre los seres humanos. Pero bueno, hoy me parece que debemos de ponerle un poquito de atención a este asunto de los dos videos difundidos por el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Pues porque se trata de un asunto delicado, estamos hablando de un cártel que ha ido creciendo en posicionamiento. Si bien empezó en el estado de Jalisco, luego se fue desarrollando Colima, Michoacán, Guanajuato, ya tuvo una incursión también en Ciudad de México con el asunto del secretario García Harfuch, es decir, es uno de los cárteles que han crecido mucho y que ya tienen una visión completamente diferente. Esto que ocurrió el viernes pasado, cuando mandaron un video en el cual fue una forma propagandística muy relevante. Fíjense ustedes, hoy decía el presidente de la República, pues le dieron un gran vuelo, pues es que es parte de su propaganda. A López Obrador no le han explicado, o si le han explicado nos miente, pero el caso es que como le hacen los AMLovers y todos los bots que tiene López Obrador, lo mismo hacen los del cártel Jalisco Nueva Generación, también despliegan sus redes sociales para poder lograr un posicionamiento, porque sí, se hizo como reguero de pólvora. Yo les platiqué que cuando me llegó el video, a mí me llegó, no me acuerdo, media tarde, 6 7 de la tarde, dije, no me voy a poner a darle difusión a una cosa es, y de repente empiezo a ver que otros periodistas y que otros medios empezaban también a darle despliegue. Y dije, no, pues no hay otra, hay que presentarlo. Y la primera respuesta, que fue totalmente desafortunada, miren, México no tiene secretario de Seguridad Pública. La verdad es que Alfonso Durazo ha sido una nulidad y está allí nada más mientras llega el proceso electoral en el estado de Sonora al que aspira a gobernar. La verdad es que Alfonso Durazo sale con una explicación en Twitter diciendo que están revisando el video para ver si se trata de un montaje. Desde que lo vimos, quedaba claro que no se trataba de un montaje. Hasta los propagandistas que tienen por allí, el tal Eugenio, no Eugenio, ¿cómo se llama? El que hace novelas de narcos, ese. También hablando de montajes, pues me extraña que es un tipo que se dedica a eso y no se diera cuenta de que se trataba de algo muy real. Era algo muy evidente. Miren, por ejemplo, Juan Carlos Camacho, que es un especialista en la materia, dice, hola Juan María, muy buenas noches. Este tipo de videos del cártel Jalisco Nueva Generación les funcionan en varios sentidos. Intimidan al enemigo, ponen a pensar al ejército. Imagino que incluso algunos militares dudan en qué bando les puede ir mejor. Fortalecen su posición ante el pueblo y se vuelven un arma perfecta para el reclutamiento de chavitos que se emocionan de ver el armamento y el equipo que portan estos criminales. Tocas varios temas que traía yo también para desahogar, mi querido Juan Carlos. Uno, definitivamente este tipo de despliegue sí impresiona, pero ¿saben a quién impresiona más? A los propios policías.
¿Ustedes se imaginan en qué condición recibe un policía, un policía que está obligado a comprar sus botas, a comprar su uniforme, que está obligado a pagar la gasolina, hasta dar una cuota por la patrulla? ¿Saben en qué condiciones toma el ver este despliegue en donde ve poco, mucho, lo que sea, el armamento que sea? De cualquier manera ya le da un indicio de a lo que se va a enfrentar. ¿Sabe cuándo va a querer medirse frente a frente con un grupo del cártel? Aún los policías de los gobiernos estatales, aún ellos difícilmente van a encarar una situación de este tipo. Y con unas Fuerzas Armadas que tienen órdenes de abrazos, no balazos, hoy todavía López Obrador hablando de que por la paz todo. No, pues estamos en otro tipo de situaciones. Miren, les platicaba que el secretario Durazo salió con que iban a ver si se trataba de algo que había sido falso, que hubiera sido de alguna manera un montaje, como diciendo, no, no es teatro, no es real. Bueno, pues hubo necesidad, porque todavía el día de hoy estuvo dando cifras y no sé cuál y no sé cuánto, pues hoy el secretario de la Defensa Nacional pues ya habló de los detalles y decía el general secretario cosas como las siguientes para que ustedes tengan información de cómo lo estableció el presidente, perdón, el secretario de la Defensa Nacional, quien la verdad dio ya por fin una explicación clara de qué es lo que estaba sucediendo con la presentación de este material. Dijo el secretario que los videos del cártel Jalisco Nueva Generación son verídicos y se grabaron en los límites de Jalisco y Michoacán con dos objetivos. El primero, para felicitar, fíjense que era el cumpleaños del Mencho, es lo que está diciendo el secretario de la Defensa, dice, y el segundo, para responder a las amenazas de José Antonio Yepes Ortiz el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, con quien se disputan el control de Guanajuato. Eso es lo que dice el general secretario de la Defensa Nacional, quien por fin dio una explicación satisfactoria a Luis Crescencio Sandoval en el momento en que da los elementos. Esto fue al final de la mañanera, que fue la más larga, por cierto, ¿no? Y entonces el secretario estuvo detallando cada una de las partes. Miren, de acuerdo a un análisis de los videos realizados por la Sedena, en el primer video se logró identificar 75 personas. 75 personas visibles equipados con 80 armas, 19 vehículos, entre ellas una ametralladora antiaérea calibre 50, 10 fusiles Barrett calibre 50, 54 fusiles de asalto y 6 lanzagranadas. De los vehículos identificados, 12 tienen blindaje artesanal, 7 cuentan con ajustes para montar armamento. En el segundo video, en el que integrantes del cártel se exhiben con leyendas de Celaya y Fuerzas Especiales, las autoridades estiman que está dirigido a responder a El Marro, quien amenazó con pedir apoyo del cártel del Pacífico y a los señores de la frontera para poder defender su territorio. Esto es lo que ya informó alguien serio, alguien que sí tiene las capacidades, pero que lamentablemente pues también está con muchos frenos por parte del propio presidente de la República. Y miren, Juan Carlos Camacho dice algo que yo también comenté hoy a mediodía en mi participación en Mega Noticias. Imagínense ustedes los jóvenes que no, que quieren trabajar, que quieren tener una actividad, que no se encuentran con oportunidades y que ven lo que está sucediendo y que caen en las redes de quienes les ofrecen una mejor condición de vida. Piensen en esos jóvenes, porque yo estaba observando, sobre todo el video del viernes, el del sábado es un poquito más artesanal, por así decirlo, pero en el del viernes se ve claramente que se trata de jóvenes bien formados, y lo reconoce el propio secretario de la Defensa, se trata de jóvenes que tienen formación militar, que tienen una formación diferente y cuidado, porque al menos para los golpes que ellos tratan de lograr, lo tienen muy bien establecido. Ellos no van a enfrentarse al ejército, no se trata de eso.
Pero aún cuando llegara a darse un enfrentamiento, ¿qué pasó en Culiacán? Recuerden ustedes qué pasó en Culiacán. Y ahí fue el cártel del Golfo, ¿eh? O más bien el cártel de los Chapitos. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues que se da simple y sencillamente una orden por parte del presidente de la República de liberar a Ovidio porque llegó un momento en que consideraron que era muy grande el riesgo de poner a la población civil en una situación de violencia desatada. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque el operativo fue pésimamente planeado. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Fíjense, el viernes el presidente de la República responsabiliza o da parte de la responsabilidad de las aduanas a la Marina y al Ejército. Como si no tuvieran un montón de trabajos ya encima, les da el presidente de la República las aduanas. Allí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque es precisamente una de las entradas de los precursores que utilizan los cárteles para la elaboración de anfetaminas, que es gran parte de los ingresos que tienen. No estoy diciendo que se justifique, que se deje mercado libre, no. Simple y sencillamente el cártel Jalisco tiene esa entrada por la vía de Manzanillo. El cártel Jalisco ha ido creciendo mucho en un posicionamiento, no solamente en México, sino en Estados Unidos ha tenido también una situación bien fortalecida de acuerdo a lo que está pasando. Miren, hoy por ejemplo, Alejandro Ope, que ya les he platicado yo, que se trata de un analista en temas de seguridad, hace una reflexión que titula Un análisis a los videos del cártel. Durante el fin de semana circularon ampliamente dos videos atribuidos al cártel de Jalisco Nueva Generación, que muestran a un vasto contingente militar desplegando sus armas, echando vivas a Nemesio Oseguera. Van mis reflexiones sobre el asunto. Dice, ¿son reales los videos? Para fines del argumento asumamos que son un montaje. Eso significaría que con fines de espectáculo alguien tomó la molestia de blindar, pintar. Bueno, pues obviamente no. Hay que asumir que esto es real, es lo que dice. Y así va haciendo un análisis, quien guste leerlo lo va a encontrar en el diario El Universal. Dice, en resumen, no se debe minimizar la importancia de los videos, pero tampoco son un hecho sin precedentes. Sin embargo, el hecho de que estas cosas se repitan una y otra vez son una muestra de la debilidad estructural del Estado mexicano. Eso es lo que deberíamos estar discutiendo. Y miren, es lo que nos están diciendo los especialistas con respecto a esto. Saludos también a María Esther Naveja, gracias a José Rafael Cárdenas, Héctor García, un saludo mi querido Héctor, Mari Carmen Torres, Delia María, también muchos saludos. Maestro Gabino Cárdenas, un fuerte saludo. Saludos Moni Piñera, Francisco Victoria, también muchos saludos. Daphne Russell, Daphne, ¿qué tal? Mucho gusto. Un fuerte abrazo, saludos hasta por allá. Saludos a Graciela Sandoval, Chela, qué bueno que reapareces por aquí. Patti Medina, qué gusto también. Lucy Bustamante, desgraciadamente muchos jóvenes están integrando esos narcoejércitos. Pero Lucy, ustedes en Sinaloa conocen eso desde hace mucho tiempo. Ustedes saben cómo se han dado estos movimientos en donde hay jóvenes que de hecho luego se convierten en grandes capos algunos, pero que se va dando una cultura en la que como no hay oportunidades suficientes para los jóvenes, pues se presentan todo este tipo de situaciones. Juan Carlos Camacho dice, ya quisiera Pigmenio producir una toma con todo y dron y como la que se ve en uno de esos videos. Gracias Juan Carlos. Saludos Mili Naveja también, Francisco Cuevas, Paco, ¿cómo estás? Un abrazo, Jorge Naveja y Emma Viniegra. Gracias por estar participando. Y miren, la verdad es que esto que se trata del cártel, pues la verdad es que también hay que establecer que hay otros que están creciendo. Autoridades confirmaron el surgimiento de células delictivas vinculadas con el sindicato Libertad que han migrado de la extracción de ductos de Pemex al robo de gas LP para acaparar su distribución en zonas de Ciudad de México y Estado de México. De acuerdo con un informe de inteligencia al que Grupo Reforma tuvo acceso, una de esas células es conocida como las Mojarras y opera en conjunto con el sindicato. ¿Ven cómo se va diversificando? Unos se encuentran en las drogas sintéticas, otros se encuentran en las drogas como la cocaína, como la marihuana, otros se encuentran, aquí está, en el gas LP ya, y estaba viendo también lo que hoy Héctor de Mauleón publicaba
con respecto a una mafia en Caborca, pero ya con las minas. Eso es lo que está dando a conocer. El presidente López Obrador dijo que el cártel Jalisco Nueva Generación es una herencia que le dejaron a su gobierno. ¿Y no lo sabía? Qué declaración tan desafortunada del presidente de la República cuando nos está diciendo que, que es una herencia. Ya tiene 2 años al mando de México. Desde el día que ganó la elección, Peña Nieto le entregó el país. Si bien es cierto que tomó posesión hasta el 1 de diciembre, realmente al siguiente día de que ganó la elección, Peña Nieto se hizo a un lado. No, no nos dijo que al día siguiente de que él tomara posesión, el mundo iba a cambiar, que iba a desaparecer la corrupción. Luego nos dijo, bueno, no, no, denme 6 meses. Lo mismo dijo Alfonso Durazo, denme 6 meses. Luego pidió un año, pues ya va año y medio. Ya se tiene que responsabilizar el presidente de la República del país, no de las herencias. Él, cuando se postuló para la candidatura presidencial, sabía perfectamente a lo que se iba a enfrentar. Tenía claro, o debía tener claro, qué era lo que iba a suceder, porque hizo la propuesta de la creación de la Guardia Nacional. ¿Qué ha pasado con la Guardia Nacional? Pues perdónenme, pero la Guardia Nacional no acaba de concretarse. La Guardia Nacional no tiene las, la construcción que se esperaba. Y eso es lo que dice el presidente de la República con respecto a esto, que es una herencia que le dejaron a su gobierno. Cuestionado sobre el video en el que se ve a varios sujetos armados con armas largas y varios vehículos con la leyenda del cártel Jalisco Nueva Generación, dijo que no declararán la guerra, sino que combatirán a los criminales con inteligencia. ¿Cómo con inteligencia? Si desarticularon el CISEN, desarticularon inteligencia del Estado Mayor Presidencial. Miren, esta investigación para saber en dónde se grabó este video, con los equipos que se desarrollaron en la época de Calderón, si se hubieran estado avanzando y hubieran continuado, fácilmente hubieran hecho un análisis geológico que les hubiera permitido saber dónde exactamente se habían grabado los videos. Pero desarticularon todo eso y pues ahora no tienen las capacidades que se necesitan para este tipo de cosas. Dice, son grupos de la delincuencia que existen en el país, que se fueron formando a partir de que se abandonó al pueblo. Eso son tonterías, que eso se abandonó al pueblo. No, no, pues es el crecimiento de la delincuencia, como dice, y hasta criticó el tuit de López Dóriga sobre el video, pues dijo que se hacía apología. Ayer yo veía un tuit, sería bueno que lo pusieras a ver si lo encuentras, de Joaquín López Dóriga haciendo la apología de una especie de desfile que hicieron los de un grupo de delincuencia, de un acto de propaganda, pero van a ver lo que dice Joaquín y ofrezco disculpas por anticipado, no es nada personal. Bueno, pues así es lo que vamos a observar con respecto a lo que está diciendo el presidente de la República. Es una verdadera pena que estén dándose este tipo de afirmaciones por parte del mandatario, que tendría que mandarle un mensaje de certeza, un mensaje de fortaleza a quienes tienen que enfrentar lo que está pasando en el país. Miren, hay un informe de una agencia que se llama Integralia. Esta agencia Integralia la coordina el que era el presidente del INE, Luis Carlos Ugalde. Y en su resumen ejecutivo, fíjense lo que dice: a 18 meses de que inició su gestión, el gobierno federal carece de una estrategia clara de combate a la delincuencia organizada. La Guardia Nacional, componente central de la política de seguridad de López Obrador, carece de objetivos claros y métricas específicas que permiten evaluar su desempeño. A un año de su creación, la tasa de homicidios dolosos ha aumentado en 6 de los 10 estados que cuentan con la mayor tasa de elementos desplegados. La mayoría de los delitos de alto impacto registró una disminución en el periodo marzo-mayo de este año como resultado de la contingencia sanitaria que redujo las oportunidades de delinquir. En contraste, aumentó la tasa de homicidios dolosos. Pero a mí lo que me parece muy sobresaliente es que no hay una estrategia. Hoy de veras no sabemos cómo está integrada la Guardia Nacional. ¿Qué pasó con la Policía Federal que había avanzado, se había logrado,
Pero ese avance que se logró con Calderón, luego lo interrumpen con Peña Nieto cuando tratan de hacer la gendarmería. Esa fue la intención cuando unieron en la Secretaría de Gobernación la fusión de lo político con la seguridad, y fue un desastre porque se fue para atrás. Ahora, con López Obrador, viene lo de la Guardia Nacional, desarticulan completamente la Policía Federal, no sabemos en qué quedó, se pide que se integre con militares y marinos, pero también lo que hemos sabido es que la mayoría de ellos no quieren estar en esas condiciones de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, pues así es lo que estamos viviendo. Como siempre les comparto algunos tweets. Pascal Beltrán del Río dice, todos los problemas del país son herencia del pasado, dicen el presidente y sus colaboradores. Yo pensé que este gobierno estaba para resolver los problemas, no solo para describirlos. Hoy dijo AMLO que el video del cártel con hombres armados también es una herencia. Es justamente lo que les estaba comentando con respecto a todo esto. Y Araceli Benítez, que es una tuitera muy exitosa, le preocupa más la difusión del video que la amenaza del narco e insiste en su estrategia de llamarlos a portarse bien, pero nunca he visto que publique una carta para el cártel Jalisco Nueva Generación. Se adhiere al Nuevo Testamento para no terminar tuerto o chimuelo, mientras el narco mata sin piedad. Nunca se había difundido tanto un video así. Hasta los intelectuales orgánicos. Nunca se había difundido tanto un video así. Hasta los intelectuales orgánicos y no orgánicos. Esa risita, difundieron. Fue una gran noticia. Pero a ver si lo encuentras, donde habla de que yo solo los acuso con sus mamás, y que abrazos, y que fíjense las mentalidades, ¿no? Aún con ese enfoque, pues yo sigo sosteniendo lo mismo. Yo sigo llamando a todos a portarnos bien. Pues va a seguir teniendo los mismos resultados. Si hace esas tonterías sin estrategia, si este presidente no sabe o no entiende que a la repetición de una estrategia fallida, pues va a tener los mismos resultados, así de sencillo. O sea, esto no se trata de portarse bien, está hablando de una industria de miles de millones de dólares, que se trata de ver quién se porta bien y que si las abuelitas regañan o no regañan. Esto es verdaderamente una tontería, el seguir expresando un mensaje de esa naturaleza y seguir creyendo que con programas de 3,000 pesos que ni siquiera se completan se va a poder superar una situación como la que estamos viviendo en el país. La verdad es que no es posible. Ahora, híjole, no sé ustedes qué piensen. Ahorita le entramos a otra de las barbaridades del presidente de la República, lo de los estudios en el extranjero. Bueno, pues vamos de una vez, nomás déjenme darles las gracias a quienes están haciendo posible esta transmisión. Muchísimas gracias, porque pues es el sentido de que hagamos comunidad con estas oportunidades que tenemos de participar aquí en Facebook. Muchísimas gracias a Gustavo García Solís. Gustavo, ¿qué tal, arquitecto? Un gusto que estés del otro lado. Saludos, Lino Naveja. Nacho Ramos, mi querido Nacho, un abrazo. También a Francisco Moreno, Pati Medina. Este gobierno no tiene pies ni cabeza, Juan María. Sí, ¿no? Así, indudablemente. Alicia Esther, López Obrador no dimensiona y de lo que habla es de inteligencia artificial, como es él. No, pues ojalá hablara de inteligencia artificial, porque entonces sería muy inteligente y no llega a eso. Leti de la Vega, ningún mandatario hereda los problemas de un país, los conoce y se postula en base a una campaña donde se dan a conocer las soluciones. Este gobierno es inepto en todos los aspectos. Tienes toda la razón, Leti. Gracias a Carlos Naveja. Carlitos, qué bueno que andas por aquí. Francisco Gutiérrez Gil, ¿cómo está el vendedor de mi libro?
Francisco Gutiérrez, un abrazo, no hemos coincidido, pues porque no ha habido conferencias, mi querido Paco, pero por allí nos estaremos viendo en alguna cumbre, en alguna reunión, cuando volvamos a la normalidad. Gracias también a Alejandra Naveja, Mari Carmen Torres, qué ingenuo, creía acaso que iban a poder limpiar todo para que entrando todo estaba ya terminado, pues no. Y Leti de la Vega nos dice, lo preocupante es que está más ocupado el presidente en hacer más pobres y chismear en sus mañaneras que en realmente gobernar. Le quedó grande la yegua, reza la canción. Efectivamente, por allí va el asunto. Miren, ay Dios mío, es que de veras, a mí en alguna ocasión en un programa, un colega me decía, bueno, no es tan ignorante Juan María, le decía yo, sí, y mucho, y el problema es que su ignorancia la exhibe. ¿Sí? El pasado viernes, en su afán de criticar a quienes le caen muy mal, que son Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, el presidente quiso inculpar, de hecho inculpó, a aquellos mexicanos que se van a estudiar al extranjero y regresan, no lo aclaró él, yo se los voy a aclarar para que tengan la visión completa, trató de decir que aquellos mexicanos que van a estudiar al extranjero y regresan a trabajar en el gobierno son los culpables de gran parte de la corrupción que se va generando. Ya quisiera, de veras, ya quisiera López Obrador tener el buen éxito que tuvo Salinas de Gortari con el programa Solidaridad. Salinas le da 10 y las malas, le enseña. Lo que se logró con Salinas de Gortari en materia del programa Solidaridad fue infinitamente superior y no lo va a lograr López Obrador. Con Salinas funcionó. ¿Hubo mucha corrupción? Sí. ¿Hubo muchos descuidos? Sí. Pero no le llega ni a los tobillos como presidente de la República López Obrador a Carlos Salinas de Gortari. Pero lejos, le queda lejísimos. Y empezó a criticar, dice, aquellos neoliberales que se fueron a estudiar al extranjero, uno de ellos que estudió en Harvard, sí, Carlos Salinas de Gortari fue un brillantísimo estudiante, hizo 2 maestrías y un doctorado en Harvard. Yo no voté por él, no voté por él, no fui su amigo. Yo era director de noticias cuando él era presidente de la República y me tocó coincidir con él en muchas actividades. Nunca me hizo un favor, es más, creo que si me hubiera visto en otro escenario, ni me hubiera conocido. Pero si soy un mexicano que vivió el sexenio de Salinas de Gortari y lo entiendo perfectamente. Ahora bien, empieza a decir eso y luego sale con la barbaridad de comparar el Padrino. Bueno, ahí nos indignó a muchos que hemos tenido en la película, porque la película, las 3 películas que se filmaron con base en la novela escrita por Mario Puzo, no Puzo, Mario Puzo, que se escribió, y en uno de los episodios, en la segunda parte, se da la ida de Michael Corleone a Sicilia, pero se va para sumarse a las Fuerzas Armadas, no se va para estudiar. Y está diciendo López Obrador, está como la novela del Padrino de Puzo, dice que manda al hijo a estudiar. No, 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 Víctor Corleone nunca lo mandó a eso, lo mandó a esconderlo por allá y estuvo en Italia. Sí, a diferencia de los hermanos, Michael Corleone, que era encarnado por Al Pacino, estudió en la Universidad Dartmouth, una de las grandes universidades, de acuerdo a lo que reza la novela. Pero allí estudió en Estados Unidos su licenciatura. En Italia no. En Sicilia se dedicó a otra cosa completamente diferente. Se dedicó Michael Corleone, quien después se convierte en el capo de todos los capos, ¿no? Entonces, la verdad es que la trilogía es maravillosa. O sea, la trilogía no deja nada que desear. Es una gran obra, desde la número 1 hasta la 3 se deja ver muy bien y ya vemos quienes nos damos la oportunidad de verla de repente porque pues hay, créanme, yo conozco políticos que tienen la obra de Puzo como parte de su libro de cabecera. El Padrino representa muchas líneas, pero bueno, el caso es que el presidente, en ese afán de hacer una crítica, tiene un complejo de clase, López Obrador,
tiene un complejo tan grande con ciertos temas, como a él le costó tantos años que le dieran, no sé si le dieron el título, pero por lo menos que llegara al final de los estudios, 14 años tardó para terminar la licenciatura, y dicen que quién sabe cómo la terminó, que arrastra una serie de complejos en ese tema. Les voy a dar un dato. De los 19 secretarios que trabajan con López Obrador y que él eligió para su equipo de trabajo, 11 tienen estudios de posgrado o estudios de especialización en el extranjero. O sea, para que vean la incongruencia de un tipo, su hombre de Hacienda, el hombre que le lleva o le debe llevar la parte económica, que parece que no ocurre así, es Arturo Herrera. Estudió en NYU, en la Universidad de Nueva York. Allí estudió su doctorado. Pasó varios años trabajando en Estados Unidos, en el Fondo Monetario Internacional. O sea, realmente, o en el Banco Mundial, no recuerdo cuál de los dos, les voy a decir mentiras si lo digo con tanta certeza. Y así podríamos seguir hablando. Marcelo Ebrard, podríamos hablar de Luisa María, la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía. 11 en total hicieron estudios de posgrado o de especialización en el extranjero. O sea que todos esos que critica López Obrador diciendo que son parte de la corrupción o que van al extranjero para corromperse, pues finalmente es lo que trata de decir. Imagínense el mensaje que le da a las familias que con tanto esfuerzo mandan a sus hijos a estudiar al extranjero. O los jóvenes que hacen tanto esfuerzo para conseguir una beca y poder tener sus estudios. Miren, déjenme localizarles esta nota, porque me dio mucho gusto, ya que se trata de un sobrino que estuvo, que ganó un certamen, y que bueno, pues fíjense lo que sucedió. Y les voy a platicar para que vean de qué manera están viendo las cosas en este gobierno. Gobierno pide a ganadores de Premio de la Juventud que donen sus 27,000 pesos. Hacen un concurso y les piden a los muchachos o señores, que algunos de ellos ya son mayores. Beatriz Adriana Olivares Pinal, directora general del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, les propuso a los ganadores del Premio de la Juventud de la Ciudad de México de este año que, dada la difícil situación del país, donaran los 27,000 pesos del premio que les corresponde. Uno de ellos es mi sobrino. No lo conozco, es mi sobrino, es hijo de uno de mis primos, pero me da mucho orgullo saber que hay gente en la familia que se ha desarrollado muy bien. Uno de ellos es el brillante científico, así dice la nota, y yo no estoy sobrecalificando a mi pariente, José de Jesús Naveja Romero, medalla de plata en la 22ª Olimpiada Internacional de Biología 2011, aceptó la inusual propuesta de la funcionaria, pero le pone como condición que si los 50 jóvenes donan su dinero, cada uno de los diputados también done 27,000 pesos. ¿Qué les parece? Esa fue la respuesta. Pues ya no dijeron nada. Y les estoy hablando de un muchacho, de un hombre, pues que creo que tiene 28 años, José de Jesús. Él está estudiando en la UNAM su doctorado. Él tiene 28 años, está haciendo un postdoctorado en el Instituto de Química de la UNAM, y se dedica también a la investigación sobre el comportamiento del coronavirus con epidemiólogos. Dice haber sentido la necesidad de hacer pública su contrapropuesta de que los congresistas de la Ciudad de México, los representantes populares, también se comprometan con la aportación. ¿Pero no les parece ridículo que la funcionaria que organizó el concurso les diga: aquí están tus 27,000 pesos, pero ahora regálalos? Regálalos para poder ayudar a los de la salud, porque el irresponsable del presidente de la República no quiere dejar sus programas sociales, que son un fracaso, ni sus obras, que están siendo otro fracaso. Y que aquello que pudo ser una situación completamente diferente nos la está recetando. Se la pongo de esa manera. O sea, es penoso que lleguemos a una situación de este tipo. Y miren, hoy escuchaba a Luis Ernesto Derbez, que hablaba del problema tan serio que viene por la falta de equipamiento de internet en las escuelas públicas.
decía, él es el rector de la Universidad de las Américas en Puebla, y en el programa de Luis Cárdenas hoy en la mañana hacía la explicación de que la mayoría de las universidades están haciendo toda su previsión para poder tener clases alternas, presenciales y online. Por ejemplo, el doctor Petersen, que es vicerrector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, me explicaba que parte de los problemas que están teniendo es que en la Facultad de Medicina de la Autónoma de Guadalajara, y debe ser en todas las facultades de medicina, el problema es el laboratorio, cómo hacen las prácticas. Las prácticas tienen que ser presenciales, entonces están haciendo mil maromas para que puedan hacer sus prácticas. Pero eso es en las universidades privadas. Y como en el sexenio pasado no se avanzó en la preparatoria virtual, se quedó trunco, porque también tenemos trunco el tener internet en todo el país. Por lo tanto, en las prepas públicas va a ser muy difícil que se pueda hacer esa combinación de estudios virtuales y de estudios presenciales. O sea, el problema educativo que traemos es enorme, es de unas dimensiones bárbaras, porque no vamos a tener la capacidad ni siquiera para la primaria ni para la secundaria, salvo en aquellas escuelas que tengan las particulares la capacidad instalada para poder dar clases en las dos formas, porque la pandemia va a seguir. No podemos resolverla de una manera tan fácil y menos con una curva interminable como la que se está registrando. El maestro Gabino Cárdenas dice: cuánta ilusión convertida en desesperanza con este gobierno. No hay visión de desarrollo a largo plazo, ni tienen conocimiento de los cómo recuperar la paz en nuestro país. Gracias, Gabino. Saludos, Jaime Matus. Jaime, mi gratitud permanente, sabes que es bien importante lo que me haces llegar. Mi amigo Pedro Mellado. Pedro, la semana pasada me permití leer un texto que escribiste muy sentido con respecto a la unidad que debemos tener con la esperanza de nuevos tiempos, y me permití compartir lo que escribiste aquí el periodista Pedro Mellado. Así que con mucho gusto también comparto la información de que Pedro Mellado y Esperanza Romero tienen su programa al término del noticiero a las 2 de la tarde de Notisistema en Radio Metrópoli, y ahí lo hacen en el 1150 de AM en Guadalajara, y también lo hacen para todo el mundo vía internet. Juan Carlos Camacho dice: en el periodo de Felipe Calderón realizaron una serie que mostraba la fuerza estratégica, logística y la capacidad de respuesta que en todo momento tenía la Policía Federal. Fue una serie de pocos capítulos y el Congreso prohibió que se realizara una segunda temporada porque engrandecía la imagen de esta dependencia, y eso no era correcto. Y si es correcto, pregunta, entonces producir series de narcos y convertirlos en héroes, como lo hace cada serie televisiva que ahora tenemos. La cultura y el respeto que en Estados Unidos se tiene a sus autoridades parte en buena parte de la cantidad de series que producen sobre sus equipos policíacos, médicos y hasta jurídicos. Sí me acuerdo de esa serie que se estuvo haciendo, pero también tenemos que reconocer que allí los errores que tuvo García Luna con el conflicto de interés, con el debido proceso, no ayudaron mucho, sobre todo con el caso Florence Cassé, que esto ocurrió en el sexenio de Calderón, y que bueno, pues ya vemos también esas situaciones. Mónica Piñera dice: López Obrador siempre culpará a sus antecesores de todos los males de México. Mari Carmen Torres: qué risa me da pena ajena, como dicen. Lourdes Barragán: ¿cómo? Ya hay intelectuales orgánicos y no orgánicos, que alguien me explique, por favor. Es que así es como los quiere dividir López Obrador, para descalificar a los intelectuales que no aceptan el tipo de gobierno que viene haciendo. Y dice más Lourdes: es una burla, cómo ofende esa maldita risa. Sí, sí, la verdad es que la risita que de repente suelta es ofensiva. Saludos, Juan F. Macías, y desde Bucaramanga, Colombia, presente Humberto Castaño Pavas. Muchísimas gracias. Miren, el día de hoy aparece un artículo bien interesante de Jesús Silva Herzog Márquez con respecto a la forma de actuar y de hablar del presidente de la República. El artículo no tiene desperdicio, es un análisis, una reflexión que vale mucho la pena compartirla con ustedes.
la elegí para leerles. Miren, se llama La realidad y el relato. Dice, la realidad no cabe en el relato oficial. Ese es el drama del López Obradorismo. Su épica no corresponde a la circunstancia. Insiste en el cuento de la historia de bronce, ese cuento del pueblo bueno contra las élites podridas. Pero lo que marca el presente no tiene nada que ver con esa fábula. Nos mata un microbio que no es un hijo de Salinas de Gortari. Nos amenazan criminales que no cometieron la traición de estudiar fuera de México. Y sin embargo, el presidente sigue empeñado en fustigar a esos enemigos. El país tiene urgencia de una política pública y recibe sermones. Fíjense qué interesante, ¿eh? Y luego agrega, el Estado es amenazado públicamente y el presidente de la República dirige su furia contra los intelectuales que firman un desplegado en su contra. Es lo que decía Lourdes. Ahí lo tienen. O sea, esa furia que despliega contra los intelectuales que escriben un desplegado, ahora es un manso corderito contra los delincuentes, a los que les manda abrazos y manda a saludar a su mamá. El populista termina secuestrado por su cuento, renuncia a abrir los ojos y le entrega su inteligencia a una fábula. En su imaginación no hay más que un drama que se repite siempre en el tiempo. Liberales contra conservadores en eterna pugna, dice el presidente. Los siglos pasan. Pongan mucha atención en esto porque es una evidencia de las tonterías que está diciendo el presidente todos los días. Dice, los siglos pasan, pero el conflicto sigue siendo el mismo. El pueblo bueno, buenísimo, enfrenta a los malos, malísimos. Hidalgo es Juárez, es Madero, soy yo. Así. El ejército realista fue a buscar a Maximiliano para apoyar luego Porfirio Díaz, sostener el neoliberalismo y a combatirme a mí. Y así se sigue Jesús Silva Herzog Márquez hasta que remata diciendo, Andrés Manuel López Obrador dejó Los Pinos para residir no en el Palacio Nacional, sino en el mural de Diego Rivera. En esa historia cree, esa política ve, y por eso no puede ver lo que no cabe en la reducción pictórica del ideólogo. No puede entender que para combatir un contagio mortal hay que poner de veras la ideología afuera, hay que proyectar un mensaje coherente, hay que orientar con el ejemplo. No entiende tampoco que el crimen organizado es indiferente a las bondadosas intenciones de un presidente y el supuesto fin del neoliberalismo. Y vean cómo remata. Pero el presidente que no usa cubrebocas insiste en llevar tapaojos. Les repito la frase. Pero el presidente que no usa cubrebocas insiste en llevar tapaojos. Así, muy bueno el artículo de Jesús Silva Herzog Márquez hoy en el diario Reforma. José Manuel Peche, José Manuel Pepe Barceló, sí, mi querido Pepe fue mi compañero en Notisistema muchos años, es un agente de primer nivel, un sonorense empedernido que ama a sus guasabas como pocas cosas, así que un fuerte abrazo para ti, mi querido Pepe. Nos vemos un café desde hace mucho tiempo, pero pues como están las cosas va a estar medio complicado. Saludos a Vicente Martínez, saludos también a Luis Fernando Franco Aceves, Tere Orozco, muchas gracias también Tere, a María Luisa Naveja, muchas gracias. Hoy me dijo mi hermana Alicia de una entrevista que no pude localizar, Mauro, a ver si la encontramos con Adela, que es una entrevista con uno de los alcaldes de Yucatán y que a ver si mañana la podemos compartir. Pati Medina dice, bravo y felicidades a tu sobrino. Pues sí, felicidades a él es hijo de mi primo Jesús, que es también un extraordinario abogado, Jesús Naveja Macías. Digo, pues uno habla bien de la familia, sobre todo cuando hay ese tipo de situaciones. Y bueno, pues cuando hay situaciones que no son tan gratas, pues uno se hace medio güey con ese tipo de cosas. Sergio Hilario Ursúa, Adriana Castro Naveja, ¿cómo estás, Adrianona? Muy buenas noches. Lucy Bustamante, es muy difícil las clases en línea porque los alumnos de escuelas públicas no tienen computadoras ni tablet y en muchas comunidades rurales no cuentan con internet. Pero mira, Lucy, lo que yo comentaba en otro momento, a ver, ¿cuánto cuesta una tablet? Ahorita te encuentras tablet hasta de 1,000 pesos, ¿no? O sea, en lugar de estarles dando a los ninis
una cuota de 3,000 pesos, pues suspende ese programa y encárgate de que ese dinero se convierta en laptops, computadoras, tablets para los niños de primaria, de secundaria, los que lo necesiten. Es más conveniente ese tipo de apoyos que estarle dando un dinero que no tiene ningún sentido y que solamente es populismo de la más chafa realidad. Carmen Robles Gil, cuando pusieron el Internet México conectado no servía, hasta los alumnos se quejaban porque sus celulares no podían conectarse. López Obrador dijo que todo México iba a tener Internet gratuito, a la fecha no existe. En las escuelas tuvimos que pagar servicio de paga porque no se podía subir nada a las plataformas. Ahí tienen los ejemplos. Les voy a recordar, ¿se acuerdan cuál era la promesa de campaña del candidato del PRI, Francisco Labastida? ¿Se acuerdan? Estamos hablando del 2000, ¿eh? Del año 2000, la promesa de Labastida, que contendió contra Vicente Fox, era Internet para todos. Del año 2000 han pasado 20 años y no hemos podido desarrollar un gran proyecto de conexión para toda la República Mexicana, para que podamos tener una cobertura absoluta que nos permita tener esas facilidades que hoy no son facilidades, son necesidades para poder proveer de la enseñanza. Dice Pati Padilla, ¿de qué sirve tener tablet si no hay cobertura de internet? Exactamente, así es. Si no hay cobertura, pues no tiene caso tener todo lo demás. Entonces, por eso tendría que, ¿se acuerdan que lo que les decía? Se los dije en mayo, tenemos 3 meses para preparar el próximo ciclo escolar. Si se negocia con las empresas proveedoras del Internet, desde ahorita se puede hacer todo un gran trabajo para tener Internet en los lugares más remotos del país, en plazas públicas, en centros comunitarios, en escuelas, para poder hacer todo eso. No, no lo hace. Un saludo, mi querido Rafa Saavedra. ¿Cómo andan las cosas en Texas? La verdad es que muy mal. Sí me doy cuenta que andan muy mal. Maga de Silva, tu gobernador hoy me cayó bien tu gobernador porque Adán Augusto López dijo que él ya no quiere saber nada del tal López-Gatell, quien le contestó que va a ir a visitarlo el viernes como si lo necesitara. Como le dijeron en Chiapas, en un ratito voy a hablar del sujeto este. Le dijeron, vaya a visitar hospitales, clínicas, porque Tabasco trae también ese tipo de situaciones. Oigan, a ver, antes de seguir con todo esto, miren, en la edición de sábado domingo de Milenio hay un artículo de uno de mis novelistas favoritos, que es Arturo Pérez Reverte. Y me encantó, la verdad me encantó porque yo no soy un fanático de James Bond, he visto muchas películas. Tampoco soy un fanático de las chicas Bond, pero sí soy alguien que disfruta, respeta mucho la belleza femenina y sobre todo cuando son mujeres inteligentes, atrevidas, que hasta ponen en predicamentos a los personajes como los Bond. Y bueno, dice Arturo Pérez Reverte, quiero romper un poquito esta seriedad en la que estamos con los otros temas para romper un poquito. Si ustedes admiran al James Bond, bueno, pues cada quien tendrá su favorito. Yo sé que el que ha ocupado el mejor lugar en todos los tiempos, el James Bond que todo mundo respeta, es a Sean Connery. Por supuesto que es el que llenó las botas después. Daniel Craig no lo ha hecho mal. Dice, ahora queda feo hablar de ellas. Hay que tocar con pinzas y mucho cuidado para no pisar una mina. Hasta llamarlas chicas Bond te echa encima a la jauría de neomoralistas de siempre. Mismos perros con otro collar, obstinados en controlar vidas, lenguaje y pensamientos ajenos. ¿Cómo estará la cosa? Que, lo juro, por Santa Moni Penny, en la última película de James Bond le han puesto a Daniel Craig, el mejor Bond desde Sean Connery, un asesor de intimidad. Imagínense a qué grado. Un asesor de intimidad le han puesto a Daniel Craig. Es un vigilante de la playa para que en las escenas de sexo todo transcurra como Dios o quien ahora controle esas cosas manda. Para que no haya dimes y diretes,
como los de esa actriz que hace poco, en una serie de televisión sobre un texto mío, quiso denunciar judicialmente al actor porque en una escena de cama y desnudos ambos, el canalla desaprensivo tuvo una erección. Acoso laboral era la queja. Imagínense nomás, me acuerdo que cuando... Perdón, voy a hacer una infidencia. Me acuerdo que el comentario, cuando estaban filmando el videoclip, Gloria Estefan y Fernández, que estaban grabando el videoclip, Alejandro Fernández y Gloria Estefan, de aquella maravillosa canción, se llamaba ¿qué? En el jardín, algo así se llama, ¿no? A ver, Mau, tú que sí te la sabes, o Pauliña, que es eh, simpatizante empedernida de Alejandro Fernández. Bueno, estaban filmando el video y hay escenas en donde pues están en paños menores y pues de una manera muy, pues no es vulgar, muy pueblerina, dijo Alejandro, ay, es que se me erectó el, el- el órgano, ¿no? Y bueno, pues la gente siente, ¿no? Y lo que está diciendo aquí Pérez Reverte, lo de las chicas Bond, volviendo al asunto, tiene hoy muy mala prensa. Uno menciona el término y todos saben de qué se está hablando, pues para eso sirve el lenguaje. Sin embargo, algunas de las actrices que últimamente encarnaron esos personajes femeninos reniegan del término, y mientras que otras, las clásicas del género como Doña Úrsula Andrews, Britt Ekland y también la Mónica Bellucci de la reciente Spectra lo reivindican orgullosas, asumiendo que formar parte de un mito hecho a mediados del siglo pasado con reglas más o menos canónicas incluye encarnar con naturalidad, incluso con sentido del humor, a los personajes convencionales del juego. No saben el gusto que me dio leer esto, que Pérez Reverte diga que Mónica Bellucci, que es una verdadera belleza, se asuma con naturalidad como una chica Bond. Y narraba el propio Pérez Reverte que pues obviamente cuando él era un adolescente, pues lo que leía eran los libros que tenía su papá por allí y que los leía a las escondidas y que, bueno, pues después ya tuvo la oportunidad de verlo en las salas cinematográficas. Dice, si James Bond, guste o no a los moralistas, es uno de los grandes e indiscutibles íconos del siglo XX, las chicas Bond, exactamente con esa denominación, forman parte del mito y hasta de mis propios mitos con la Milady de los Tres Moscateros y la Ava Gardner de Mogambo, esas mujeres bellas y peligrosas de las novelas y la pantalla conformaron algunos de mis gustos y decisiones personales de adulto. Honey Rider, Tatiana Romanova, Pussy Galore, Vesper Line y las demás son parte de mis primeros amores, espías a las que amé y espías que me amaron. Y no hay asesor de intimidad que puede estropearme la memoria. Y fíjense que voy a hacerles una confesión, así como Arturo Pérez Reverte, que me lleva como 5 o 6 años, tenía esas debilidades, yo que con Ava Gardner cualquiera las tendría. Y más, y de hecho lo refleja en esa serial de Falcó, hay una escena en la que quedan unas prendas íntimas de Ava Gardner y el personaje las está olfateando por cómo es un parte de lo de la novela. Ya les he platicado, ya les he recomendado esa trilogía de Falcó de Pérez Reverte. Pero les iba a hacer yo una confesión, así como a él le pasa eso, cuando yo era adolescente, había un personaje de las películas, en aquel tiempo eran las pornos, y eran las porno porque enseñaban las boobies, enseñaban sus senos, y había una actriz italiana que se llamaba Edwige Fenech, y a mí me encantaba, me parecía una verdadera belleza, y así como Arturo Pérez Reverte le pasaba, estoy seguro que los de mi rodada se van a acordar perfectamente, como las señoras de mi edad se van a acordar de Lando Busanca, que eran los dos italianos que aparecían, eran películas ingenuas, de una inocencia bárbara, pero que, bueno, pues así era la verdad. Les dije, ¿no? Que Pauliña me iba a decir cómo se llama la canción, en el jardín se llama la canción, sí, yo sabía que me iba a dar la respuesta. Bueno, pero le estaba platicando eso porque, hombre, quise romper con la
la explicación que venía dando con otros temas más o menos serios, que en esta vida, pues la verdad es que ya nada es serio. Y yo les quise recordar, si alguno de mi rodada, Gavino, por ejemplo, cuando estábamos en secundaria, seguramente alguna situación semejante te habrá pasado con esos personajes que estaban muy de moda y que no nos dejaban entrar porque era para mayores de 14 o 15 años y pues ya andábamos ahí queriendo meternos a las salas cinematográficas a ver las bellezas. Y ya después, cuando podía verlas, ya no tenía caso, pero seguía siendo una mujer muy bella. También aquí tengo otro comentario, Juan Carlos Camacho dice, ¿por qué será que ahora en sus giras Andrés Manuel se traslada en helicóptero y no por tierra? No, él ha dicho que no, que se marea, que en helicóptero no se puede, dice, en su yeta, como cuando entró a la presidencia. ¿Será que el pueblo ya comienza a sacar lo sabio y se da cuenta que ese tipo confunde la bondad con la pena? No, no, Juan Carlos lo declaró en días pasados cuando estaba en Guanajuato y yo creo que alguien le ofreció que volara de Guanajuato a Guadalajara en helicóptero y dijo que no quería volar en helicóptero. No, pues después de lo que le pasó a la gobernadora de Puebla, yo creo que ya no se animan fácilmente, pero bueno, pero él dijo que la explicación que dio López Obrador para no viajar en el helicóptero fue que porque se marea. Esa fue la justificación que dio. Saludos a Alma Sánchez. Alma, ¿qué tal? Muchas gracias. Blanca Leticia López, urgente, estudiantes o paguen ciber o comen. Qué tristeza, es cierto. Leti de la Vega, ese tipo de becas es la manera más fácil de saquear un país. ¿Cómo demuestras que solo son 20,000 de los 200,000? Así es. Mucha gente en este momento no las ha cobrado. El Banco Azteca dice que el gobierno no les deposita. Saludos a Joe Martínez, Mario Ibarra Martínez. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias. Luis Alfredo, también muchas gracias por estar participando. Fernando Vargas, muchas gracias. Ofelia Naveja, gracias por estar participando. Bueno, no sé si les moví los recuerdos, pero bueno, yo quería sacar un poquito de lo que está pasando con respecto a la situación. Oigan, ahí les va esto que hoy publicó Lili Telles. Esto sí es un ataque real, un ataque de la 4T a la niñez. UNICEF reporta que en 2019 México cayó, por eso siempre les estoy recordando lo de la vacunación. México cayó en vacunación de tuberculosis, difteria, tétano, poliomielitis y sarampión hasta en un 30%. Se lo voy a recordar al final para que tengan ese dato. Y bueno, pues el tal Hugo López Gatell, ese tipo de veras que no tiene remedio. El viernes pasado, bueno, creo que fue el sábado, salió con una crítica a los refrescos, que son el veneno, empezó a decir esa tontería, que son el veneno los refrescos, cuando, pues yo no voy a hablar bien o mal de los refrescos, no es un tema que me interese mucho estar abordando, pero pues resulta que estuvo criticando los refrescos. Incluso dice Pascal Beltrán del Río, fíjense, vuelve a mentir Hugo López Gatell al afirmar que el consumo masivo de bebidas azucaradas en México comenzó en la era del neoliberalismo. Es falso y hay muchos estudios al respecto. El detonador fue el cine de la época de oro, que cuente los anuncios de Coca-Cola en Los Olvidados. Oye, Pascal, yo no tenía ese dato tan firme, pero sí está interesante el checar cuántos anuncios de Coca-Cola. Seguramente me lo voy a buscar nada más por ocioso para ver en la película Los Olvidados esa maravillosa película de Buñuel, Los Olvidados, que creo que valió mucho la pena. Creo que es de las grandes obras del cine mexicano. Bueno, pues el tal López Gatell aseguró que mantener una alimentación natural, libre de veneno embotellado y comida chatarra hará que ningún virus afecte tanto a la población. ¿De veras es epidemiólogo? ¿De veras es un tipo preparado? Al participar en el arranque de la intervención local de salud comunitaria en el municipio de Berriozábal, en Chiapas,
explicó que actualmente el coronavirus causa grandes estragos en México porque se tiene una gran prevalencia de enfermedades crónicas causadas por los productos ultraprocesados. Pero eso es en todo el mundo, no nada más en México. Es de veras una tontería absoluta el estar con ese tipo de declaraciones que no se vale estar asegurándolo de esa manera. Y bueno, pues de todas maneras, la industria de los refrescos le respondió con un desplegado el día de hoy con respecto a las acusaciones que formuló el tal Hugo López-Gatell, que además el presidente de la República, en ese decálogo tan chafa que presentó el pasado domingo, se ocupó de lo mismo. El mismo temita salió el presidente de la República. Dice Pepe Yuste en su Twitter: fuerte respuesta de las compañías de refrescos a López-Gatell, que las estigmatiza, sataniza y busca culpables de la crisis por la epidemia. Y bueno, los de los refrescos, a ver si alcanzo a ver porque está muy, aquí está, ahora a ver si los puedo abrir, ahora sí. Dice, reprueba Lamprac estigmatización de la industria refresquera, llama a un diálogo respetuoso y constructivo. Las declaraciones de Hugo López-Gatell representan un trato inequitativo hacia el sector, satanizan una actividad estratégica para la economía y un producto que está en la preferencia de millones de mexicanos. La obesidad es un problema multifactorial cuyas causas van más allá de las calorías ingeridas e involucran también falta de actividad física y el entorno social. AMPRAC mantiene mayor disposición de continuar un diálogo respetuoso, transparente y constructivo con el sector público, privado y social en favor de un estado de bienestar. Es lo que dice la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas, que expresó su más enérgica protesta por las lamentables declaraciones de el señor López-Gatell. Y pues no se animaron, pero debieron decir también el presidente de la República, porque dijo lo mismo. Miren, yo no, repito, no voy a salir en defensa de los refrescos. México es el principal país consumidor de refrescos, sí, pero también debemos reconocer nuestras carencias. Mi querido Flavio Mendoza, tú que eres maestro, tú que eres una gente muy metida en la educación, sabes perfectamente que la mayoría de las escuelas, nomás para hablar ahorita de las escuelas, no tienen agua potable y no tienen agua que puedan consumir en los bebederos, a pesar de que hubo hasta una campaña al respecto. Yo sería feliz si los niños pudieran consumir agua natural. Pues, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, pero esto ya se ha convertido en una cultura. Lo de los refrescos se convirtió tan en una cultura que ha habido tiempo en que han incluido los refrescos en la canasta básica, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad. No tenemos agua potable que permita que de alguna manera nos dé la garantía de estar consumiendo una buena calidad del agua. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Miren, de lo que les estaba platicando del crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, en los últimos 5 años este cártel se ha expandido de 8 a 27 estados del país. Esto de acuerdo a informes del gobierno de Estados Unidos. La violencia vinculada al crimen organizado se ha incrementado en entidades donde este grupo criminal tiene presencia como Guanajuato, Colima, Michoacán y Jalisco. El grupo comandado por el Mencho opera en una veintena de municipios del oriente del Estado de México como Neza, Ixtapaluca, Texcoco y Valle de Chalco, algunos de los cuales disputa con la familia michoacana. Para la DEA de Estados Unidos, para la DEA, el cártel es una de las organizaciones de más alta prioridad. En marzo pasado realizó la operación Pitón en Estados Unidos, en la que se detuvo a 600 personas vinculadas con el grupo criminal. Fíjense, en Estados Unidos operan en Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Diego, Atlanta, Miami y Denver. Cruza las drogas principalmente a través de Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. De ese tamaño estamos hablando de un cártel que ha estado creciendo de una manera impresionante.
Y bueno, pues ya saben, el paraíso de la limpieza, que dice López Obrador, que ya no hay corrupción, que con su gobierno se acabaron todas las manifestaciones de corrupción. Bueno, pues hoy el diario Reforma revela que el superdelegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, empezó a acumular propiedades en los últimos 15 años, entre ellas una finca en Acapulco, la cual no incluyó en su declaración patrimonial. Da la casualidad de que este superdelegado es además hermano de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, y compró el 23 de junio del 2010 en condiciones no aclaradas una vivienda en la colonia Vista al Mar en el puerto de Acapulco. Pero no la registró. Este señor quiere ser gobernador del estado de Guerrero y es de la gente muy, muy cercana al presidente López Obrador. Oigan, a ver, antes de que se me pase el tiempo, déjenme hablarles del famoso Lozoya. Ya saben ustedes que Emilio Lozoya fue traído de España porque él aceptó venir a México como testigo protegido y también abrigándose al criterio de oportunidad. Bueno, ya saben ustedes, Emilio Lozoya fue el director de Petróleos Mexicanos, pero antes fue el responsable de las finanzas en la campaña de Enrique Peña Nieto. Para esa campaña, el presidente de la constructora brasileña Odebrecht, Marcelo Odebrecht, reveló que le habría dado entre 10 y 12 millones de dólares a Lozoya para la campaña de Peña Nieto. Eso en 2012. Pasó todo el sexenio de Peña Nieto en muchos países porque Odebrecht repartió dinero en todo el continente y en algunos lugares también de Europa para las campañas políticas a cambio de que ya en el gobierno le dieran obras. Y esto lo reveló, solamente dos países no hicieron investigaciones, Venezuela y México. Pero bueno, se hizo toda esa persecución, dejó la Dirección General de Pemex Emilio Lozoya y bueno, finalmente lo detienen en España. En España, él acepta ser extraditado a México para revelar quiénes fueron sus cómplices, a quién le entregó el dinero, cómo funcionó, cómo se dio la compra de la empresa Agronitrogenados, que se dice era chatarra que se le compró a Altos Hornos de México. Él dice que habría revelado que tiene entre 12 y 16 videos en los cuales aparecen políticos del PRD, del PAN, que fue lo que le sonó, pero como música a sus oídos al presidente de la República, y que en ellos aparecerían esos personajes del pasado recibiendo dinero para poder operar la reforma energética. Pero según reveló la revista Proceso de esta semana, la revista Proceso revela que hay panistas, entre ellos gobernadores como el de Durango, el de Tamaulipas, el de Querétaro, que supuestamente habrían tenido nexos con Lozoya. Y lo mismo agrega a políticos como los exsenadores Roberto Gil, Javier Lozano. Hoy Javier Lozano casi explota de coraje en una entrevista que le hicieron. Dijo, por supuesto que yo ni estoy metido en eso. Mariana Gómez del Campo, la prima de Margarita. Todo esto. Ahora, bueno, debo decirles que llega Lozoya, como ustedes ya lo saben, esta nota ya todo el mundo la ha dicho, que llegó, no lo llevaron a la cárcel. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay un proceso, no hay todavía su declaración ante el Ministerio Público, ni ha sido llevado a un juez, y fue llevado a una super suite de lujo en el Hospital Ángeles del Pedregal, que cobra algo así como 150,000 pesos diarios, ¿sí? Allí es donde lo están atendiendo de un supuesto mal de esófago y de una anemia que dice España, que no es verdad, que el tiempo que estuvo detenido en España siempre estuvo en buenas condiciones. Bueno, el criterio de oportunidad, eso viene desde con Calderón, ¿eh? Y lo de la figura de testigo protegido permite que una persona que está dispuesta a señalar a personas de mayor nivel que la que él tenía, pues puede alcanzar ese criterio de oportunidad. Con lo cual, fíjense ustedes, con lo cual Lozoya pudiera incluso no pisar la cárcel. Pudiera incluso, uno, declarar en libertad. Dos, pudiera apegarse
a un programa de testigos protegidos en el cual le podrían cambiar la personalidad a él y a su familia. Y esto es bien interesante porque pues se supone que allí esa es la lucha contra la corrupción y bueno, vamos a ver qué sucede. Para mí sigue siendo un asunto más un asunto relativo a, a la campaña política del año próximo y al que el presidente de la República estaba viendo cómo se le estaba cayendo el teatro, cómo le estaban bajando en las encuestas, eso estaba sucediendo. Entonces, allí tienen un panorama con Lozoya que va a estar entre 10 y 12 días instalado en el Hospital Ángeles del Pedregal y ya veremos qué es lo que va saliendo. Ya de la novela estaremos platicando conforme vaya saliendo más información a este respecto, pero pues no cabe duda que se trata de un novelón y vamos a ver en qué para el asunto del señor Lozoya. Saludos a mi prima Normalicia Naveja Macías. Acabo de hablar de tu hermano, del papá de José de Jesús y de tu sobrino, que Normalicia también es abogada y también ha tenido una trayectoria muy interesante en el sector público. Y bueno, pues ahí tienes, mi querida Norma, cómo pues de repente se da para platicar de los buenos éxitos de los jóvenes que están entregados a hacer una buena chamba. Saludos, güera, Damari Sandoval, qué gusto que estés del otro lado. Mi querido Nacho Ramos Vázquez dice, querido Juan, te comparto este interesante texto. Te mando un gran abrazo. A nivel nacional, el Hospital Regional de Lambayeque, en Cuba, es el único lugar donde ningún médico o personal de salud ha fallecido infectado con coronavirus. Aplican un método que tiene resultados comprobados, el aseo bucal extremo. Así lo sostiene el médico internista Stalin Vilches Rivera, quien llegó a la conclusión de que los pacientes se pueden recuperar si realizan un correcto aseo bucal. Esto ayuda a evitar que el virus se multiplique en la persona infectada. Cuando nos infectamos, el virus no se mete al pulmón. Eso se da al quinto día. En los primeros 5 días el virus se replica en la nariz, la boca, la garganta y en ese tiempo debemos desinfectarnos, extremar el aseo oral y no perder el tiempo preocupándonos en medicamentos que no está comprobado su éxito. Esto señaló el médico, indicó que tras evaluar pacientes con COVID-19 comprobó que las personas que no cumplían las recomendaciones fallecían y las que sí lo hacían eran dados de alta. Esto lo plasmó en una investigación que ha enviado a una revista científica. Tuve 2 pacientes, una señora diabética y otra sin factores de riesgo. A ambas les expliqué y les entregué a cada una un enjuague bucal, cepillo de dientes y pasta dental. A los 2 días regresé y a la diabética la encontré mejor y fue dada de alta. En cambio, la otra señora no se cuidó, no hizo caso y falleció. Ahora tenemos pacientes ancianos que se recuperan por extremar el aseo. Indicó incluso el médico internista, compartió su peculiar método para prevenir el COVID-19. Yo me cepillo y luego con tequila o vodka hago mi enjuague bucal y después lo tiro. No lo tomo, no tiene sentido. Adentro como si afuera, los antisépticos actúan al inicio. No, yo sí me lo tomaría. Acotó, por tal motivo, el galeno sostiene que el Ministerio de Salud debería incluir el aseo bucal en los protocolos para la prevención y el tratamiento del COVID-19. Cuando yo no estoy de guardia, el médico que sigue, si quiere, lo continúa porque no está en ningún protocolo hasta ahora, lo demostrado por la microscopía electrónica que puede matar al virus es el aseo. Desde que empezó la pandemia, Vilches Rivera atiende a pacientes severos y graves en el servicio de emergencia COVID del HRL. Además demuestra su vocación de servicio y espíritu humanitario atendiendo a pacientes a través de su WhatsApp. Es por ello que cuestionan a los médicos que por radio y televisión recetan fármacos que pueden generar reacciones adversas a las personas. Fíjate que yo ya había leído algo relativo más o menos de este tema, mi estimado Nacho, de un médico ruso que decía que de las cosas que recomendaban era que cuando llegabas de la calle, como todavía no había bajado el virus, hacer precisamente enjuagues bucales y enjuagues en el olfato. Pero luego también salió que por los ojos también podían entrar, es lo de las burbujas.
Esto ha traído un montón de temas. Yo creo que aquí lo importante son las recomendaciones que nos han venido haciendo, el uso de la mascarilla, la distancia física, por precisamente las burbujas que van quedando. Y no está de más, yo creo que de todo esto que nos está diciendo Nacho a través que más bien el médico a través de Nacho, nos da esa información, dice, hagámoslo, es cierto, es una muy buena prevención y eso los médicos lo saben. Mis padres se enfermaban de gripe o faringitis solo cuando no lo hacían. Les digo, es mejor prevenir, se los aconsejo, yo lo hago y me ha funcionado muy bien. Saludos y Dios los bendiga. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por molestarte con darnos toda esa información. Saludos a Manuel Naveja, también allá en la Unión de San Antonio, donde está también Jorge. Lourdes Barragán, escasea el agua potable en muchas comunidades, entonces pues consumen refresco, obviamente. Saludos para Raúl Miranda, gracias por estar participando en esta transmisión y bueno, pues creo que nos va dando pie para seguir hablando de otros temas. Oigan, déjenme darles otra vez algo que pudiera tomarse como ligero, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es una industria que está significando muchos empleos, muchos trabajos. El COVID-19 baja el telón, Cinemex y Cinépolis prevén cerrar 13 complejos. Cerrarán 9 y 4 de sus complejos, es decir, Cinépolis 9 y Cinemex 4, debido a la crisis sanitaria, pues entre abril y junio acumularon pérdidas al tener que bajar la cortina en sus salas debido a la emergencia sanitaria. Lo que se acuerdan, lo que les decía con respecto a los espectáculos es lo que está pasando, que se van a cerrar muchas fuentes de empleo. Bueno, miren, esto, la verdad es que quienes nos desarrollamos, tenemos muchas actividades en Ciudad de México y los habitantes de la Ciudad de México, hay lugares que resultan emblemáticos. Uno de ellos es obviamente el Sanborns de los Azulejos, del centro histórico, pero otro es el de San Ángel. Y este fin de semana me encontré con muchos comentarios de gente que estaba protestando porque cerraron el Sanborns de San Angelín. Y bueno, pues mucha gente estuvo diciendo que cómo era posible que Carlos Slim tan rico cerrara una institución como ese Sanborns. Y de veras, todos los que nos desarrollamos en algún momento en la Ciudad de México hemos tenido experiencias en ese restaurante. Unos las tienen románticas, yo tuve allí una experiencia laboral de una chamba que terminé no aceptando y que fue medio, no la platico porque sería una indiscreción, fue de una oportunidad de empleo que me hicieron un favor de vincularme y sería una traición de mi parte estar haciendo un comentario, sobre todo porque no acepté la oferta que me estaban haciendo por la forma en que se estaba desarrollando. Bueno, pues resulta que Sanborns descartó el cierre de su restaurante ubicado en el barrio de San Ángel, la alcaldía de Álvaro Obregón, debido a la crisis generada por la pandemia, como se difundió en redes sociales. Te esperamos pronto en Sanborns San Ángel, publicó la cadena propiedad de Carso, obviamente Carlos Slim. No vamos a cerrar, te esperamos pronto, se lee en otro mensaje de respuesta a uno de los usuarios de esta red social. Pero sí había muchos comentarios de que iban a cerrar el Sanborns de San Ángel y bueno, por eso los quise comentar, porque creo que era de los temas interesantes. Oigan, me faltaba platicarles que Javier Aguirre ya renunció al equipo leganés. Para mí Javier Aguirre es un extraordinario entrenador, no pudo salvarlo, pero estuvo a un punto de salvar a Leganés. Ayer empató con el Real Madrid, el campeón de España, y ni hablar. Bueno, pues también Jaime Matus me mandó la información de que la selección de México va a jugar un amistoso contra la selección de Holanda después de 8 meses sin actividad. Pero les decía que tengo muchas cosas que decirles y les voy a tratar de compartir lo urgente, porque lo que les he comentado con respecto a los cuidados que se tienen que dar contra el dengue. Esta es una información del gobierno de Tlaquepaque, trampa para mosquito, materiales, 1 gramo de levadura, 200 gramos de agua tibia, 50 gramos de azúcar, una botella de plástico. Corta la botella por la mitad, mezcla el azúcar y el agua, agrega la levadura, coloca la parte superior, envuélvela con un paño oscuro y es para darle la vuelta al dengue. Recuerden ustedes que el dengue está ahorita muy presente por los encharcamientos
que se van produciendo. Es bien importante que tengamos limpias nuestras áreas de trabajo, nuestras áreas de desarrollo. Es muy importante porque el dengue está generando muchos problemas. Y también algunos comentarios con respecto a la pandemia. Los espacios que son los parámetros para medir el riesgo, dice esta información. Si es un espacio cerrado, aumenta la probabilidad de contagio. Tiempo de interacción. Cuanto más se extiende, más posibilidades es de infectarse. Número de personas. Si más de un individuo interactúa en una reunión o espacio público, mayor es el riesgo. Comportamiento. Probabilidades que en esos espacios se estornude, grite, cante o haya risa. Por lo tanto, si es posible, hay que usar la mascarilla. No, si es posible, no. Hay que usar la mascarilla. Eso es una situación que tenemos que mantener. Recuerden la importancia de usar la mascarilla. No lo descuidemos. Es de las cosas fundamentales. Mascarilla. 2, la distancia física o distancia social. 3, lavarse las manos con agua y jabón. Usar gel donde quiera. Hay gel ahora. Entonces, digo, en algunas partes dice pónganse poquito, no importa. Lávense muy bien y recuerden los síntomas: dolores de cabeza intensos, dolores musculares, pérdida del olfato, del gusto, problemas respiratorios. Consulten a su médico para que les dé las recomendaciones. Y ya les di el dato de que hemos caído en un 30% en problemas de vacunación, particularmente contra el sarampión y contra la polio. Estoy muy a la carrera, pero no para omitir la invitación, para compartirles el video desde el punto de vista de la comunicación social respecto al uso del TikTok. ¿Se acuerdan que la semana pasada se los comenté? Ya está en mi canal de YouTube, les está compartiendo producción aquí la liga, el link de YouTube. Se llama Comunicación en tiempos de TikTok. Les recomiendo que vean esto. Y bueno, pues si les gusta, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube, que es Juan María Naveja. Aquí está. Es algo diferente a lo que normalmente hacemos aquí. Es más desde un punto de vista, desde la comunicación, como mi tarea de consultor en materia de comunicación, y se lo estoy compartiendo en este momento. Ahí está la liga de mi canal de YouTube. Saludos, mi querido José Ernesto López Chávez, hasta Michoacán. Espero que estés muy bien, mi estimado Ernesto. Y bueno, muchas gracias por el favor de su atención. Cuando lleguen son bienvenidos, pero quienes estuvieron desde el principio y me aguantaron hasta el final, mi gratitud permanente. Les deseo lo mejor y cuídense mucho, por favor.